Con Carlos Spa, quien es el candidato presidencial de Sí Creo, a quien le damos la bienvenida. Carlos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación, por la posibilidad de regresar a América Televisión después de tanto tiempo. Claro, ahora los estudios son mucho más modernos, más bonitos, pero un gusto estar acá. Bueno, pues vamos a la cancha, porque queremos que usted pueda tener la oportunidad de mostrar todo lo que está haciendo para llegar a la presidencia de la República, que es su objetivo. Quisiéramos empezar contándoles que faltan hoy día 3 meses exactamente para la elección. No falta mucho, y la encuesta de intención de voto que se ha publicado en El Comercio el día de hoy, quisiera por favor si la pueden poner, pues es la encuesta que se publica Datum y que se publica en El Comercio el día de hoy, y en la cual pues esos son los resultados. Encabeza la competencia Rafael López Aliaga y siguen Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, etcétera. A ver, todavía no aparece el señor Spa. Podemos poner la siguiente. No es broma. Ahí Forsyth, Acuña, Belmont, ahí está. Carlos Spa está ahí chiquitito, pero en la cual debo decir que ha crecido en el último mes 30%, de 0.7 a 1%. Sí. ¿Qué va a hacer en las próximas 12 semanas para poder estar en la segunda vuelta? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo me siento muy contento de haber subido, a pesar de una campaña infame y horrible a la que he sido sometida en las últimas semanas. Así que no me siento mal por esa ¿Quién ha lanzado esta campaña infame y horrible? Bueno, hay unos trolls, ¿no? Hay unos mercenarios. Yo no voy a mencionar el nombre de la persona que está atrás. Me imagino quién puede ser, pero prefiero no mencionar el nombre. Pero yo lo que sí me da pena es que sin siquiera haber empezado realmente la campaña, pues estamos en el mes de enero, es verdad que faltan 3 meses, pero la campaña todavía no ha empezado. Fíjate, en esta encuesta de Datum, por ejemplo, se señala que solamente el 12% de los ciudadanos tiene su voto definido. Y a pesar de eso hay gente que cree que la política se puede llevar a cabo como era antiguamente, la política de destruir al adversario. Pero en concreto, ¿qué va a hacer en estas semanas que faltan hasta el 12 de abril para poder repuntar? Bueno, de donde está ahora, que está un poco bajetón, digamos. Sí, bueno, nosotros tenemos una estrategia de campaña, por supuesto, que tiene que ver con visitas territoriales. No voy a mencionar ahora cómo va a ser nuestro plan de campaña territorial. En las redes sociales también tenemos un plan. Y nosotros estamos seguros que en la medida en que la gente vaya conociendo, en primer lugar, al candidato, en segundo lugar, al partido, a la velita misionera, que es el partido Sí Creo, pero en tercer lugar y sobre todo a nuestras propuestas, que son disruptivas, que pretenden interpretar el clamor de la ciudadanía por un cambio real en el Estado y en la forma de hacer política, iremos, Dios mediante, subiendo las encuestas. Pero lo que ha generado turbulencia en las últimas semanas ha sido la inclusión del candidato, el almirante Jorge Montoya, en sus listas congresales. Antes de hablar sobre el tema, escuchemos a nuestra reportera Ia, que va a hablar sobre el tema precisamente surgido en los últimos días. Adelante. Jorge Montoya fue tendencia en redes sociales por su candidatura al Senado por el partido Sí Creo, que promueve la candidatura presidencial de Carlos Spa. Los comentarios no fueron positivos. Otra reacción adversa fue el borrado de pintas del candidato en Tacna. Los cuestionamientos al almirante Montoya iban en la línea de que representaría el bloque más conservador del Congreso, que desde ahí habría promovido leyes en favor de la policía, pero también defendido el doble pago por parte del Estado a quienes, como él, reciben sueldo como parlamentarios y también pensión como retirados de las Fuerzas Armadas. ¿No cree que fue un error, Carlos, haber llamado a un miembro del Congreso más desprestigiado de la historia republicana del Perú? Mire, efectivamente, yo me he cuidado mucho de no calificar a los congresos como los peores de la historia, porque hemos visto muchos congresos, ¿no? Pero yo definitivamente considero que este congreso, después de las diferentes iniciativas de gasto público que ha tenido, efectivamente es el peor congreso en la historia del Perú. He llegado a esa conclusión en las últimas semanas. Habiendo dicho eso, nosotros estamos planteando un cambio en el sistema. Estamos hablando continuamente de secar el pozo de la corrupción. No se trata solamente de cambiar personas. Yo puedo poner una persona muy honesta y lo meto en un pozo que está lleno de agua servida, se va a contaminar. Lo que tengo que hacer es secar el pozo de la corrupción. Y para eso yo tengo que convocar a diferentes personalidades. Y la característica para mí más importante para convocar a alguien es que esa persona sea honesta, que sea una persona que no sea corrupta, como los hay muchos en el Congreso. No quiere decir que todos los que hayan pasado por el Congreso sean corruptos. Hay muchísimos en el Congreso que son corruptos, que son deshonestos, que pasan piola, que estas cortinas de humo que se hace alrededor, por ejemplo, del señor almirante Montoya, permite que otros congresistas estén ahí agazapados.
¿Cuántos están yendo a la reelección? Entonces, para mí, haber convocado al señor almirante Montoya es debido a su experiencia técnica en dos aspectos fundamentales en mi plan de gobierno. Uno, que es el tema de la pesca ilegal, de las 250 embarcaciones chinas que vienen al mar de Grau a depredar el mar peruano. Y en punto número 2 es la formalización del transporte. El señor Montoya ha tenido iniciativas de formalización del transporte público muy importantes, muy interesantes, que lamentablemente no ha merecido pues haber sido escuchadas en los medios de comunicación. De manera que para mí ha sido haberlo convocado a él en primer lugar, porque es una persona que no tiene ningún señalamiento de corrupción ni de deshonestidad, a pesar de haber sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles han sido esas propuestas de transporte que nadie las conoce? Bueno, ha habido una serie de propuestas en ese sentido, por ejemplo, todo el tema de las múltiples regulaciones. Nosotros estamos planteando que el Estado tiene que formalizar adaptándose a la sociedad. Y la realidad social que existe en el Perú en el tema del transporte urbano, por ejemplo, nosotros estamos planteando la desactivación del ATO. No, el ATO ha generado una serie de multas. A ti, por ejemplo, por no llevar un extinguidor en el auto, te ponen una multa de 550 soles por no llevar un extinguidor, cuando el 60% de los vehículos del Estado están malogrados, están canibalizados. ¿Qué autoridad moral tiene el Estado para eso? O si tú no pintas tu taxi de color amarillo, con lo cual al pintarlo le restas 30% del valor a tu automóvil, te clavan una multa de 5.000 soles. Hay multas a los taxistas que le clavan de 10.000 soles y le quitan el auto. Pero el almirante Montoya no ha dicho nada sobre ese tema. El almirante Montoya ha estado continuamente reuniéndose con los gremios de los transportistas en el Congreso. Los ha estado recibiendo. Lo que sí más bien ha dicho es cuando se le preguntó qué le diría a los deudos de las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno o la guerra contra el terrorismo. Su respuesta fue lacónica y casi despectiva. Nada. No les diría nada. ¿Usted respondería igual? Mira, yo pienso que cada persona es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Tú y yo somos periodistas, yo no soy traductor, yo soy periodista, de manera que las declaraciones del señor Montoya se le pueden preguntar a él en qué contexto las dijo, yo no voy a ser su traductor. Si a mí me hicieran alguna pregunta en ese sentido, de repente habría tenido una respuesta un poquito más larga. Lo que sorprende mucho es que yo pensé que lo llevaba por el tema de seguridad, siendo un oficial de la Marina, pero no cree, otra vez por la pregunta que Juan Carlos le plantea, que ha sido un error llevar al almirante Montoya, porque expertos en transportes hay varios, y así. Usted de repente pudo haber estado mucho más alto ahora del 1% que tiene si no hubiera llevado el último mes esta decisión con Montoya. Sí, seguramente estaría más alto. Pero yo creo que la política no es solamente un juego de oportunismo, la política no es tampoco pura estrategia de marketing. En la política uno tiene que ser transparente, Augusto. Y si yo tengo personas que me han estado ayudando hace tiempo en aspectos técnicos en mi plan de gobierno, yo no lo voy a estar escondiendo por debajo de la alfombra o poniéndolo detrás de bambalinas por una cuestión simplemente de oportunismo político. Algo que sorprende de la composición de sus listas al Congreso es que solo haya presentado listas en 9 regiones. No, 14. En Lima, y al Senado 5. ¿No es cierto? Eso es. Pero eso con esos números, usted no va a tener bancada parlamentaria. Por lo que ocurre es que tendría que lograr, primero, ¿quién le va a hacer campaña en las regiones donde no hay candidatos al Congreso? Pero en fin, pero con esos números no va a tener bancada parlamentaria, porque tendría que sacar con solo 5 regiones para el Senado la votación suficiente a nivel nacional para colocar o tener para pasar la valla. ¿No es eso suicida, teniendo en cuenta que los presidentes que no tienen bancada acaban siendo vacados? ¿No quieren tener bancada parlamentaria? Mira, la premisa de tu pregunta no es correcta. ¿Cuál es? La voy a explicar. Pero la segunda parte de tu pregunta no es correcto lo que me estás diciendo, Augusto. Al revés. Porque los presidentes que han ido con unas bancadas muy numerosas, al día siguiente de ser elegidos, esas bancadas se vuelven tránfugas, se van de una bancada a otra, traicionan al presidente. Entonces no se trata de llevar una super bancada de gente que no merece la menor confianza. Yo prefiero ser un partido pequeño, incipiente, hacer un gran partido de cobertura nacional y estar infiltrado por el narcotráfico, por la minería ilegal, pero por el lavado de está activos. diciendo usted que es que desconfía y que entonces quiere llevar con la gente que confíe, pero en ese caso no va a tener bancada parlamentaria. Por eso te estoy respondiendo a la segunda parte. Ahorita te voy a responder a la primera. Entonces, efectivamente, esa premisa de que hay que ir con una super bancada para que no te vaquen, no es cierto, porque en los últimos 25 años ha quedado demostrado que esas bancadas son frágiles y que se llena de tránfugas al Congreso y el presidente no tiene ninguna confiabilidad. Habiendo dicho eso, correcto,
pasamos a eso que tú dices que es imposible. No es imposible. Hay una cifra repartidora, ¿no? Esa cifra repartidora se va a aplicar entre los partidos que hayan pasado la valla electoral. Y de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, se está proyectando que van a pasar entre 4 y 5 partidos políticos. Claro, pero entonces, solo 5 regiones al Senado y 7 para diputados no le va a alcanzar, porque a nivel nacional se van a conseguir otras bancadas, votación por todo el Perú. Voy a explicar. Veamos las regiones, entre tanto, las podemos ver en pantalla. Pero déjeme contestar la pregunta. Sí, adelante. O sea, ¿cuál es de acuerdo a los requisitos de la ley electoral? Tú necesitas para pasar la valla electoral 5% de los votos válidamente emitidos. Del total de la votación. Válidamente emitidos, y necesitas 7 diputados y 3 senadores. Muy bien. Digamos que yo paso la valla electoral y que obtengo 7 diputados y 3 senadores. Es el problema, pues. Pero una vez que hemos pasado la valla electoral y solamente 5 partidos hayan pasado la valla electoral, esos números van a crecer a gusto, porque se está repartiendo no entre los 36 partidos políticos, sino solamente entre los 5 partidos que pasaron la valla electoral. ¿Por qué no pudo convocar y llenar para todos los puestos? Si usted fuera presidente, se tiene que completar todos los ministerios. ¿Por qué no pudo completar listas para todas las regiones? Yo, cuando salga elegido presidente, Dios mediante, voy a tener una capacidad de convocatoria mucho mayor que la que tengo ahora. Yo voy a convocar a los mejores peruanos, a los más honestos, a los más decentes y sobre todo a los más valientes. Y esos no van necesariamente a ser de mi partido político, va a ser de todo el Perú. Entonces, esa es la obligación que tiene un presidente de la República, convocar a las mejores personas y no a las personas que lo han acompañado en su partido político. Pero el problema, Carlos, es que tienes que conseguir 5% a nivel nacional. Eso quiere decir que en las pocas regiones que te presentas vas a tener que sacar 20-25% de la votación. No es así. Para que a nivel nacional promedie 5%. No es así, Juan Carlos, no es así. Yo no necesito candidatos en las 24 regiones del Perú para hacer campaña ahí. Yo tengo mis comités, va a haber gente que va a hacer campaña por mí. No campaña, votación suficiente para alcanzar el 5% de promedio nacional. En todas las regiones del Perú hay simpatizantes, hay gente del Partido Sicreo que va a hacer campaña por el Partido Sicreo, y vamos a obtener una votación significativa en toda la región del Perú, a pesar de no llevar candidatos de diputados. ¿Es verdad que tú has dicho que en caso de ser presidente disolverías el Congreso? No es verdad. Yo lo que he dicho es que apenas llegue al gobierno, Dios mediante, voy a plantear una cuestión de confianza. Voy a presentar mi reforma tributaria, mi solicitud de delegación de facultades extraordinarias, y luego voy a ir a una segunda cuestión de confianza. Y en el caso de que nosotros veamos que el Congreso se comporta de la misma manera como se ha venido comportando en los últimos 25 años, entonces vamos a disolver el Congreso, la Cámara de Diputados, y vamos a convocar nuevas elecciones. ¿El Senado no lo puede disolver? No, evidentemente que no, pues es la Cámara de Diputados. El tema de la seguridad es un tema fundamental según todas las encuestas. Básicamente, ¿usted se compromete a reducir las cifras de inseguridad en el corto plazo o cree que eso es una promesa vacía? No, nosotros nos estamos comprometiendo a reducir la criminalidad significativamente en los primeros 6 meses de nuestro gobierno, y hemos planteado una serie de iniciativas que no sé si quieres que te las plantee. Sí, claro, por favor. Bueno. Antes, ¿por qué no escuchamos? Porque justamente ha llegado una pregunta de la audiencia que me parece que es sobre ese tema. Muy bien. Vivimos con miedo porque en cualquier día y en cualquier lugar podemos ser víctima de la inseguridad. ¿Qué propuesta tiene para frenar la ola de crímenes en el país? Muy bien, entonces voy a decir rápidamente lo que estamos planteando. Estamos planteando, en primer lugar, el desarraigo de los cabecillas de organizaciones criminales. En 48 horas, un cabecilla de organización criminal que es capturado en la costa va a ser llevado bien alto a la sierra, y así en las diferentes regiones. En segundo lugar, construcción de 6 penales de máxima seguridad, penales para 200 reos, penales pequeñitos, penales sin derecho a visitas, penales sin beneficios penitenciarios. Y en tercer lugar, estamos planteando la privatización de la videovigilancia al entrar en los penales y en el conjunto de los penales. Empresas internacionales del más alto nivel, ¿no?, a miles de kilómetros de distancia, para que puedan vigilar a los reos y sobre todo al personal del INPE, que está seriamente penetrado por la criminalidad. La gente pide mano dura. ¿Usted está a favor de la pena de muerte? Por supuesto que no. La pena de muerte es una cortina de humo. Yo no puedo entender cómo personas que se proclaman pro vida son al mismo tiempo a favor de la pena de muerte. En el Perú un juicio dura alrededor de 10 a 15 años. ¿Cuánto durará un juicio cuando esté involucrado en la pena de muerte? Y entonces una persona que se presenta al gobierno, que su gobierno va a durar 5 años,
plantean la pena de muerte sabiendo que ese juicio va a durar 15 años. Es una cortina de humo, es un engaña a muchachos, es una demostración de falta de posiciones técnicas para enfrentar este problema. Pero siento que todavía no ha explicado bien su propuesta de seguridad, que con las cárceles no basta. ¿Podría explicarlo mejor? Porque creo que es un tema crucial que la gente está esperando oír a los candidatos. Bueno, en el caso peruano, nosotros tenemos muy claro que el principal problema del Perú es el problema de la corrupción, ¿no? Que es el que explica el tema de la inseguridad ciudadana, la corrupción. Entonces, en el Perú, por ejemplo, tenemos actualmente 6 penales, grandes penales, que han sido empezados a construir para resolver el problema de hacinamiento. Justamente ahí tenemos una cifra de la corrupción de lo que establece la Contraloría, que son como 24.268 millones de soles que se pierden al año por corrupción. Es una cifra bastante conservadora. Fíjate, el presupuesto general de la República son 250.000 millones, de los cuales 110.000 millones de soles se van en sueldos, salarios y pensiones. Y alrededor de entre 35.000 y 45.000 millones de soles se van en el tema de la corrupción. Pero bueno, regresando al tema de las cárceles. Entonces, para resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, hay 6 penales que están prácticamente terminados y que no se terminan. Está el penal de Ica, está el penal de Arequipa, está el penal de Pucallpa, hay un penal ahí en La Libertad que también está proyectado. Entonces, lo primero que estamos diciendo es, vamos a terminar de construir esos penales que están prácticamente terminados, los vamos a terminar. Porque pues yo lo explico, ¿solo penales? ¿Solo penales o hay más cosas? ¿Cómo atrapar a los ladrones, a los capos de esas mafias para meterlos a esos penales? Bueno, en primer lugar está el tema de la puerta giratoria, de qué te sirve a ti atrapar a un cabecilla de organización criminal para que inmediatamente salga por la otra puerta. En segundo lugar, ¿de qué te sirve que ese cabecilla de organización criminal se quede en el penal cuando el penal se ha convertido en un hotel de 5 estrellas? Por ejemplo, en el penal del Milagro, ahí en La Libertad, han encontrado el televisor más grande del Perú, más grande de los televisores que tenemos en este estudio tan hermoso. ¿Cómo entró ese plasma, esa pantalla gigante al penal del Milagro? Entonces yo lo que estoy planteando es que los penales en el Perú han sido privatizados. ¿Privatizados por quién? Por los cabecillas de organizaciones criminales. Entonces lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista de la política penitenciaria es recuperar el principio de autoridad del Estado sobre los penales, para que ir a un penal realmente sea un castigo y no para que sea un grupo de cabecillas de organizaciones criminales que extorsionan a toda la población penal y que extorsionan a la ciudadanía desde los penales. A su juicio, el principal problema de la corrupción y de la inseguridad pasa por el INPE, pasa por el Ministerio Público o pasa por la policía. Básicamente para mí es un problema del Estado, ¿no? Hay una parte que corresponde a la policía, efectivamente, hay un problema muy grave en el tema del INPE y en el tema del Ministerio Público también. O sea, la corrupción ha penetrado todas las instituciones del Estado. Y yo siempre planteo, aquí el problema es el Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Entonces, una persona que llega al gobierno, lo primero que tiene que hacer es reformar el Estado. Y luego, sobre la base de esa reforma que vamos a hacer y que vamos a llevar adelante, enfrentar los problemas que tiene el Perú. Siento otra vez que solamente está hablándonos del tema de cárceles cuando le pedimos una propuesta en materia de seguridad. ¿Hay algo más que eso o todo se centra en cárceles? No, yo lo que estoy planteando es que el Tren de Aragua funciona de diversos lados. Sí, cuando una persona se presenta a presidente, o sea, al Poder Ejecutivo, yo pienso que el 80% de sus propuestas tienen que ser qué es lo que vas a hacer tú desde el Poder Ejecutivo. Porque yo veo que otros candidatos han presentado su plan de gobierno, vamos a presentar un proyecto de ley para que el Congreso haga esto, vamos a reformar el Poder Judicial que también requiere pues una modificación en la Constitución. Entonces todo es entregarle a otros. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Tú, desde el Poder Ejecutivo, tú como presidente. Entonces para nosotros el tema de seguridad ciudadana tiene que ver básicamente desde el punto de vista del Poder Ejecutivo con la política penitenciaria. Por eso es que el énfasis para nosotros es recuperar la autoridad en las cárceles. El trabajo de inteligencia, sí, todo esto de trabajar fuera de lo que son penales. Los penales se guardan a los ladrones, pero ¿cómo atraparlos? Bueno, es que básicamente así lo vemos nosotros. En el caso del Perú, el principal problema son los cabecillas de organizaciones criminales. Y esos cabecillas de organizaciones criminales están perfectamente identificados. Entonces no hay mucha inteligencia para ver quiénes son. No, acá hay un problema de corrupción dentro de la policía, de corrupción en las instituciones del Estado. Severísimo problema. Es un severísimo problema. Entonces, pero los cabecillas están ahí, hay que capturarlos y hay que hacerles sentir todo el rigor de la ley en los penales. En Colombia se purgó el 50% de la policía colombiana. ¿Usted tiene una cifra de la purga que merecería el Perú de la policía? No, yo conozco la purga que se llevó en la policía colombiana, se purgó al 50% y luego se volvió a purgar y siguen purgando.
Entonces no se trata de purgar así, de dar una cifra efectista, de lo que se trata es de hacer un verdadero trabajo de inteligencia hacia afuera y hacia adentro y resolver los problemas de corrupción que hay en el Perú. En la encuesta de Datum que se publica en El Comercio el día de hoy, se le pregunta a la opinión pública qué tipo de presidente deberían elegir los peruanos y sale Nayib Bukele de El Salvador con 51%. ¿Es un esquema al cual usted quisiera seguir? Mira, a Bukele, cuando Bukele llegó al gobierno, él hizo una mesa de trabajo, convocó a expertos internacionales para hacer el problema de las maras en El Salvador. Y los expertos le dijeron, mira, este problema de las maras lo vas a resolver en 40 años. En el mejor de los casos, 30 años. Porque hay un tema de prevención, acá hay un problema también de impacto económico, y entonces empezaron a hablar los sociólogos, los antropólogos, ¿no? Y le dijeron eso en 30 años. Y él dijo, bueno, esa es la opinión de ustedes, yo voy a resolverlo de otra manera. Y lo resolvió en 2-3 años. ¿Usted entonces, qué piensa hacer? ¿Bukele es un modelo para usted o no? Para mí Bukele no es un modelo, porque yo creo en la democracia, yo creo en las instituciones, yo creo en la Constitución, pero yo estoy convencido que la Constitución peruana le da al presidente de la República y al gobierno todos los instrumentos necesarios para hacer realmente un cambio radical en el Perú. Por ejemplo, el estado de emergencia, que se ha convertido en una caricatura acá, ¿no? El estado de emergencia, y parece que no hubiera ninguna diferencia. El estado de emergencia te permite muchas cosas, suspender garantías constitucionales muy importantes. Nosotros vamos a aplicar el estado de emergencia con severidad, de manera implacable, pero dentro de la Constitución. Y lo mismo es en el caso del voto de confianza, que lo vamos a aplicar, como acabo de decir, en la primera semana. ¿Qué le diría al ciudadano común y corriente? A la señora que a su hijo se lo han matado, al chofer que lo amenazan todos los días. Al bodeguero que es extorsionado. Totalmente. La señora Boluarte dijo cuando era presidenta, no contesten el teléfono. ¿Usted qué cosa le diría si dirige directamente al ciudadano? Yo lo digo, y se lo digo a la señora y a los señores. Yo le digo, en el Perú el mundo está de cabeza. El Perú está al revés. En el Perú se aplica la mano dura, se aplica al trabajador honesto, y la mano blandita se aplica al cabecilla de organizaciones criminales. Nosotros vamos a poner el mundo que está al revés, lo vamos a poner al derecho. Vamos a aplicar la mano dura a los criminales y la mano blanda al trabajador honesto, al comerciante, al mototaxista, al bodeguero que le aplica una multa de 5.000 soles y le cierran la bodega. Y mientras tanto los extorsionadores están caminando tranquilamente por la calle. Yo le voy a decir al ciudadano común y corriente del Perú que el Estado no va a ser su enemigo, que el Estado va a ser su amigo, que lo va a acompañar. Y que cuando se encuentre extorsionado por el Estado, con sus multas abusivas y por los extorsionadores que le están cobrando día a día para poder funcionar, nosotros vamos a estar en el medio defendiéndolo. Carlos, dice, si le pidiéramos un indicador concreto al cual usted se compromete en el primer año de su eventual gobierno en materia de seguridad, ¿cuál diría que es? ¿Dónde estamos ahora y qué quiere lograr? Bueno, yo no podría dar un número, sería irresponsable de mi parte. Es así como se maneja un gobierno, con indicadores, sí, con metas, con objetivos. Pero no en una campaña electoral, no de dar un número efectista. Pero si no es una campaña, uno le pide a un candidato que le ofrezca cosas numéricas. Le pregunto y le pido, ¿tiene un número, un indicador, índice de victimización o algún indicador que nos diga, lo agarro acá y lo voy a llevar a este lugar? Nosotros yo no voy a dar un número porque no deseo comprometerme de manera efectista. No quiero ser un demagogo, un populista, pero yo lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a apuntar a los cabecillas de las organizaciones criminales. Y le puedo prometer a la gente que los penales van a dejar de ser hoteles de 5 estrellas, y le puedo prometer a la gente que los cabecillas de organizaciones criminales no van a entrar por una puerta y van a salir por la otra. Cambiando de tema, usted se mostró exultante con la captura de Maduro en Venezuela por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Sigue manteniendo ese entusiasmo a pesar de que hoy se sabe que la operación fue básicamente de control geopolítico y económico de Venezuela y no de garantización de la transición democrática? Yo nunca me he mostrado exultante, Juan Carlos. ¿En ese tema o siempre? En general yo no me muestro exultante en nada, y en ese tema en particular no me he mostrado exultante. Yo al revés, yo he analizado la salida de Maduro como una movida geopolítica. Me ha alegrado mucho por el pueblo venezolano, que por fin ve un nuevo amanecer, la posibilidad de la libertad y la democracia en Venezuela. Bueno, se ha alegrado mucho, está exultante. No, exultante es otra cosa, es un poquito más. Pero son 27 años de dictadura en Venezuela que por fin han quedado atrás. Pero yo lo que denuncio, y no de manera exultante, pero sí de manera clara, denuncio el fariseísmo y la hipocresía de aquellas personas que durante 27 años han guardado silencio,
que han habido 10.000 asesinados por la dictadura de Maduro y de Hugo Chávez, 10.000 personas asesinadas por gente que pasaba en motocicleta y ametrallaba a la gente cuando salía a manifestarse, y ahí guardaron silencio. Y luego, cuando Venezuela entregó de manera vergonzosa, entreguista, la soberanía nacional, le entregaron el arco minero del Orinoco a los chinos para que sacaran todo el petróleo, todos los diamantes y todas las tierras raras, le entregaron las bases militares a los rusos, permitieron la penetración de los cubanos y los iraníes, y ahora quieren que una semana haya democracia, que una semana con una varita mágica la señora Corina Machado esté sentada de presidente. Entonces, eso es lo que yo sí he dicho, ¿no? Hay mucho fariseísmo, mucha hipocresía, porque efectivamente tiene que haber un periodo de tránsito, debe haber un periodo en el cual no se genere un vacío de poder, donde va a haber bandas que se estén disparando unas a las otras en las calles, y espero que ese tránsito sea lo más breve, lo más corto posible, pragmáticamente, para que se pueda encaminar Venezuela. Juan Carlos, creo que va en la línea de que no parece que eso sea el caso y que simplemente no se va a alegrar con la caída de un genocida y un corrupto, alguien que ha provocado el éxodo de 8 millones de venezolanos, pero la pregunta es, lo que sigue, ¿ve en el señor Trump una idea de democratizar Venezuela, o es decir, cambié a la cabeza y me quedo con el chavismo? No, yo no creo que Estados Unidos, mira, el señor Trump podrá decir la cosa que quiera, pues ante cámara de televisión, pero Estados Unidos tiene una política exterior profesional. O sea, Estados Unidos piensa en el largo plazo. Estados Unidos ve América Latina como una región, no ve un país aislado. O sea, yo estoy plenamente seguro que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que haya una normalización dentro del ámbito de la OEA, que es promovido por Estados Unidos, para que haya una normalización democrática en Venezuela. O sea, es una cuestión de tiempo nada más. Eso es lo que yo pienso. Ahora, para cerrar el tema, porque el tiempo nos ha ganado, se ha conocido de su hermano como financista en la campaña de Keiko Fujimori el año 2021. Eso no tiene nada de malo, por supuesto, nadie cuestiona el tema. Pero las simpatías eran compartidas. ¿Usted votó por Keiko Fujimori en 2021? Voy a regresar primero a la premisa de la pregunta, porque tú usas la palabra financista, y no era financista. O sea, hay un señor que aspiraba a ser colaborador eficaz, porque tú sabes que para ser colaborador eficaz se requieren 2 requisitos. ¿Cometer un delito? Requisito número 1, reconocer que eres un delincuente, sí, ¿no? Y requisito número 2, ofrecer pruebas que te permitan a ti librarte de la cárcel. Entonces, bueno, requisito número 1, reconoció que era un delincuente. Requisito número 2, él dio una lista de empresarios, de 30, 35 empresarios, que habían dado 1.000 soles, repito, porque tú dices la palabra financista, que habían dado 1.000 soles mensuales durante un periodo corto de 4 o 5 meses para apoyar a un congresista, ¿no?, de un partido determinado. ¿Eso lo convierte a mi hermano Fernando en un financista? Por supuesto que no. ¿Eso significa que él tenía simpatías a favor del partido A o B? Ese es el problema de él, ¿no? Él tiene sus simpatías y yo tengo mis simpatías. Pero en tu caso, ¿tenías simpatías por Keiko Fujimori en 2021? No. ¿Votaste por Castillo? No. ¿Votaste en blanco? Voté en blanco, pues. ¿Hay algún presidente del mundo que pueda ustedes señalarnos como referencia que le parece alguien a seguir, y su presidencia se parecería a esa? A mí me gusta mucho el presidente Ronald Reagan, que fue un gran presidente de los Estados Unidos. Tengo una gran admiración por Margaret Thatcher, que fue primera ministra en la Gran Bretaña. Tengo una gran admiración por Lee Kuan Yew, que fue el gran fundador de Singapur. Así que hay una serie de personalidades que yo tengo admiración muy grande. Tengo gran admiración por el Papa Juan Pablo II, que también fue un gran líder. Tengo gran admiración por Lech Walesa, que fue un gran líder en Polonia. Así que sí, tengo un montón de gente a la cual admirar. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y te deseamos lo mejor en la campaña electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en el programa inaugural de Enfrentados.